Ya no sé si son pendejos o nomás se hacen. Escucho a las personas de la 4T intentar debatir contra los argumentos de la oposición, pero simplemente no les encuentro lógica alguna. Por ejemplo, la señora Claudia Sheinbaum ha dicho que ella jamás llamará presidente a Carlos Salinas de Gortari porque según ella ganó la presidencia a través de un fraude orquestado contra Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. Pero en las filas de la 4T se encuentra Manuel Bartlett, la misma persona que en aquel entonces era secretario de Gobernación y de quien siempre han dicho que fue el que consolidó las trampas para lograrlo. Simplemente no es congruente y ella lo sabe. Ayer mismo estaba leyendo un post en X de un Aranza Tirado, que no sé quién es, a pesar de que tiene muchos seguidores, y cuando digo muchos, son muchos. Pues resulta que la señora dice que no es correcto que unos coman el doble mientras el resto pasa hambre, y que lo mismo debería ser con la vivienda, que no debería permitirse que una minoría tenga más de una casa, una vivienda, un hogar, para especular, aprovechándose de la necesidad del resto. Y bueno, yo hubiera pensado que puedo hacer con mi dinero lo que me venga en gana y que si me partí la madre trabajando para comprar 1, 2, 10 o 50, 100 casas, pues las casas son mías y puedo hacer con ellas lo que yo quiera. Ella asegura que el capitalismo debe ser superado y sí, estoy completamente de acuerdo con ella, pero cuando tenga un sistema que funcione para todos, que lo proponga. Mientras tanto, sería mejor que deje de decir pendejadas que nos afectan a todos y que lo único que hacen es que los huevones estiramanos adiestrados por la 4T levanten las cejas y volteen a ver las casas del vecino esperando que les toque alguna de ellas mientras se toman unas caguamas planeando su mudanza. Por otro lado, Guille Vidal, otro cuatrotero que no merece la pena ni investigar, también afirmó que Carlos Salinas de Gortari fue un presidente que privatizó empresas mexicanas, como si eso hubiera sido malo, y que dejó al país hecho pedazos. ¿Qué tan malo fue deshacerse de estas empresas que eran nidos de corrupción y que perdían dinero a mares, como actualmente lo son Pemex, Comisión Federal de Electricidad, exportadora de sal, el Tren Maya, los aeropuertos y muchas otras que solamente nos quitan presupuesto para la salud, educación y seguridad, que son temas que verdaderamente se tienen que atender antes de que todo se termine de ir al carajo? También fue Carlos Salinas de Gortari el que llevó a cabo el Tratado de Libre Comercio, que aún sigue vigente y que ha sacado a México de la pobreza en que se encontraba. Antes de que digan algo, chairos, los invito a que vean las gráficas de pobreza para que sepan cómo la pobreza realmente disminuyó desde el sexenio de Salinas y cómo creció en el sexenio de López Obrador. Búsquenlo en el sitio web del Coneval antes de que lo cierren. Todas estas declaraciones hechas con las patas llevan a un descontento de sectores dentro del partido en el poder, que luego tienen que ser subsanadas con favores o dinero. Por eso la corrupción no puede acabarse con Morena y por eso han resultado ser peores que los anteriores. Los acuerdos hechos entre los líderes de Morena que tanto esperaron para tener el poder que hoy ostentan y criminales, rateros, políticos corruptos, militares enriquecidos y cuanta escoria se les atravesara en el camino, han sido los detonadores de la corrupción actual en el país y los iniciadores de las desgracias que hoy vivimos los mexicanos. Y no estoy afirmando que si gobernaran el PRI o el PAN estaríamos en la gloria, pero definitivamente no estaríamos tan mal. El día de hoy no hay absolutamente nada que este gobierno o el anterior puedan presumir que hayan logrado, ni siquiera la redistribución de la riqueza, porque si revisan los datos, la brecha entre pobres y ricos es cada vez más grande, mientras que el total de los mexicanos, o sea, nosotros todos, como conjunto, somos más pobres cada vez y con menor poder adquisitivo. Vean, desde hace mucho tiempo les he venido diciendo que no hay dinero en el gobierno y les dije que Pemex se llevó 2 billones de pesos de nuestros impuestos en el sexenio anterior, además de lo que se les condenaron en impuestos para según esto rescatarla y sacarla de la situación en la que se encontraba. Nada de esto ha resultado ser cierto, ya que el día de ayer se hizo público que los helicópteros que transportan al personal a las plataformas marinas para extraer petróleo dejaron de funcionar debido a que no se le ha pagado a los proveedores. Por esta razón, no habrá ni siquiera cambios de guardia en estos días. Esto va a traer como consecuencia que disminuya la producción y por lo tanto los ingresos. Al no haber dinero para pagarse, deberán despedir a algunos trabajadores o deberemos darle más dinero de nuestros impuestos a la empresa para que se mantenga. Lo que resultará precisamente en lo que dijeron que nunca harían: convertirse en el PRI de antes del 88, que jodió a México gastándose el dinero a lo pendejo.
Muchos de ustedes me van a decir, es que Pemex ya estaba quebrada desde antes y esto que estamos viendo es la consecuencia de aquellos años. Ok, no voy a discutir con pendejos porque estoy cansado el día de hoy. Pero si ese argumento fuera cierto, si fuera válido, entonces explícame por qué un sistema de salud que estaba bien o mediocre, pero jalaba, ahora se encuentra en peores condiciones que hace 6 años. Además de los problemas con la atención y la contratación de médicos mexicanos que no han adquirido y no han hecho, respectivamente, en 3 hospitales del Estado de México mataron a 13 bebés al contagiarlos de alguna bacteria por medio de una alimentación intravenosa. 13 bebés que ni la debían ni la temían. 13 familias destrozadas por culpa de la imbecilidad de algunos, la necedad de otros y la codicia de otros más. ¿A poco sí estábamos cuando Peña Nieto dejó el poder? La respuesta es no, antes de que empiecen a buscar en Google. Es cierto que muchos se ha querido corregir en estos 2 meses que tiene Claudia gobernando, pero simplemente no saben cómo hacerlo. La imbecilidad los persigue o es contagiosa, no lo sé, pero no dan pie con bola. La Secretaría de Salud anunció ayer mismo que crearán un nuevo modelo de contratación consolidada de medicamentos e insumos médicos. Birmex será la encargada de comprarlos y las mismas instituciones de hacerles saber lo que requieren. Este mismo procedimiento ya se intentó hace 5 años y el resultado fue tan nefasto que miles de niños murieron ante la escasez de medicamento para sus enfermedades. ¿Por qué creen que haciendo lo mismo van a obtener resultados diferentes? ¿De veras que los seres humanos son los únicos animales que tropezamos 2 veces con la misma piedra? Mientras esto sucede en el país, en el Senado Morena nos regala una visión de cómo están las cosas al interior. Al más rancio estilo del viejo PRI de intentar convencer al contrincante con golpes, senadores de Morena se pelean entre ellos y los partidos de oposición. En este video que les estoy poniendo aquí arriba podemos ver a Dan Augusto intentar golpear a Enrique Vargas del Villar, senador por el PAN. En este otro video, que también les pongo aquí arriba, podemos ver cómo incluso en el Congreso de Chiapas, Ismael Brito fue golpeado por Lalo Centeno, militante del Partido Verde. Y Miguel Ángel Yunes, ese canijo, tiene un espacio reservado para él en el 9º círculo del infierno de Dante. Pero resulta que ahora es tan digno que ante la crítica de Mario Vázquez, senador también del PAN, se le escuchó decirle con esa voz tan inocente que tiene, te voy a romper tu madre, cabrón, como si fuera inocente de haberse dado a Morena a cambio de un perdón para él, su papá y su hermana por robo y abuso de menores. Así de sencillo. El desaseo en que Morena nos tiene sumidos como nación se nota fácilmente cuando nos enteramos que del mes de abril al mes de junio se fueron 8,233 millones de dólares del país por el miedo que producía que Morena retuviera el poder en las elecciones de junio. Y es obvio que los morenistas quieran seguir consiguiendo ingresos y por eso ponen impuestos tan tontos como el del cobro a turistas que lleguen en crucero a México, lo que está provocando que las navieras, o sea, las empresas dueñas de los barcos, cruceros, evalúen ya no ni siquiera detenerse en México. Como si esto no fuera suficiente, el Seguro Social reportó que México tiene su peor noviembre desde el año 2008. En el Seguro Social solamente se registraron 24,696 puestos de empleo nuevos, lo que representa una caída del 76% comparado con noviembre del año anterior. Definitivamente el gobierno de la presirvienta es un fracaso o probablemente es que sean muy inteligentes, porque el verdadero negocio se encuentra en el empleo informal, ese que no paga impuestos y que no tiene acceso a los servicios de salud, pero que sí pagan extorsiones y derechos de piso para trabajar. Son ellos los que mueven muchas de las mercancías ilegales que estos gobernantes corruptos han dejado entrar al país a cambio de una cuota o comisión por las ventas. Pero pues a final de cuentas empleos formales no tenemos. Y los que tenemos son menos que los empleos informales que hay en México. Hablando de partidos que se destruyen solos, recuerdan que les había dicho que el PRI había abusado de las noticias y la atención de los medios al hacer fiestas porque todos sus senadores en el Congreso de la Unión votaron en contra de la reforma al Poder Judicial, pero ocultaron o al menos no hicieron público que algunos congresos estatales bajo su control sí votaron a favor para convalidarla y que así se pudiera modificar la Constitución. Pues eso es incongruencia y creo que la hicieron tratando de negociar con Morena sin entender que Morena no negocia. Solamente llega, arrebata, destruye, te culpa y se va. Pues ese PRI
se está desgranando muy fuerte bajo el control de Alito Moreno, un político nefasto que no sirve para nada más que autonombrarse senador plurinominal en el primer lugar de la lista por su partido. Y otro de los que se van, pero el primero que lo hace con congruencia, es Enrique de la Madrid, que ayer anunció que ya no quería nada con ese PRI. Agradeció al PRI de antes, al creador de instituciones, al de la modernización, al de la industrialización del país. En este punto se le olvidó mencionar los asesinatos, las tranzas y la corrupción, pero así dijo adiós y ya se fue. No dejó en claro a dónde se irá, pero espero que sea con los ciudadanos a construir una lucha sin esperar nada a cambio. Realmente espero que así sea. Lo dije alguna vez en un video, los miedosos no van a la guerra. Y lo saco a colación porque el día de ayer nuestra soberana representante del poder del pueblo dijo que si los Estados Unidos deciden enviar a sus fuerzas para combatir a la delincuencia mexicana que afecta a los ciudadanos allende las fronteras, los mexicanos tenemos nuestro himno nacional, haciendo alusión a eso de un soldado en cada hijo te dio. Pero no explicó que si los gringos deciden atacar a los cárteles en suelo mexicano, lo harán porque el gobierno que ella maneja, decidió protegerlos de cuanta cosa se les ponga enfrente, incluyendo los ciudadanos de bien que nos vemos afectados diariamente en nuestra seguridad y economía por ellos. Escuche nada más estas declaraciones. La última llamada que tuvimos, hablamos de la colaboración con respecto a nuestras soberanías. Y él estuvo de acuerdo. Me preguntó que en qué se podría colaborar. Le dije pues que ya habría tiempo para trabajar en varios temas, pero en particular en inteligencia e investigación lo hace la Fiscalía con respecto a las soberanías, lo hace las fuerzas de seguridad y así va a ser. No va a haber una invasión, eso no es un escenario que tengamos en mente. Y de todas maneras tenemos nuestro himno nacional. Yo creo que Diosito me escuchó cuando dije que no podía haber alguien más menso que Andrés Manuel y lo tomó como un reto personal y me ganó. Sí lo hay. La primera mujer presidente de México ha dicho que si se atreven a venir por los narcos, habrá una declaración de guerra. Así, la protección que se le brinda a los criminales en el suelo mexicano. Lo peor es que habrá quienes le crean y estén dispuestos a dar sus vidas para que los criminales sigan haciendo negocios a nuestras costillas, mientras que los demás nos quedamos viendo cómo se nos van las oportunidades de negocios y trabajo, porque nuestro gobierno no apoya la creación de dinero, sino la destrucción de nuestro patrimonio. Cuando hablo de patrimonio o cuando hablo de la destrucción de nuestro patrimonio, hablo del de nosotros, porque el de ellos, los gobernantes ni lo tocan. Es más, hacen como que no existe. En sus declaraciones patrimoniales, Claudia Sheinbaum se hizo pasar por una pobre mujer que no tiene más que un departamento que vale 2 millones de pesos y un vehículo viejito adquirido hace más de 10 años con un valor de 169,000 pesos. Pero en realidad Claudia viene de una familia de dinero. Es una niña cuyos papás tienen varo, como dicen los chairos envidiosos, porque de su papá tiene 2 empresas que son Sintacrom de México, Yelí, Cami y compañía, empresas para nada austeras y que bien han vivido del capitalismo de otros. Llama la atención que durante la pandemia el régimen dijo que las empresas que tuvieran que quebrar, pues que quebraran. Pero a Sintacrom casualmente sí le alcanzó por alguna extraña y desconocida razón para obtener un crédito gubernamental y subsistir ante las terribles épocas. Creo que por eso le surge desaparecer el INAI. Y bueno, ahora que mencionamos el INAI, la bancada de Morena en el Senado declara válida la reforma constitucional para ampliar el catálogo de delitos que tendrán prisión preventiva oficiosa. 20 congresos estatales ya la respaldaron, lo que no es de sorprender porque ha quedado muy en claro que si los diputados de Morena en el Congreso de la Unión necesitan clases de lectura, pues los diputados de los congresos estatales lo requerirán aún más. Y por eso se puede razonar que otra vez, por las prisas, Morena volviera a borrar las reformas constitucionales aprobadas recientemente, ya que en la reforma antivapeadores no incorporó adecuadamente las modificaciones constitucionales previas, mientras dejaban párrafos que serían derogados. Las prisas por decir que hacen algo los llevan a regarla todos y cada uno de los días que están ahí. Igual que como la regaron con el presupuesto de la Nación para el año 2025, que a todas leguas se puede observar, está diseñado para someter a los mexicanos a mayor pobreza mientras algunos hacen negocios con las grandes obras del sexenio de Andrés Manuel que aún no están terminadas.
porque el Tren Maya sigue recibiendo presupuesto. Igual la refinería y el aeropuerto, incluso el avión, lo que quiere decir que no estábamos tan equivocados como nos dijeron los chairos cada vez que les recordábamos que nada de eso funcionaría. En este año, Claudia decidió recortar más de 34,000 millones de pesos el presupuesto destinado a la salud pública, a sabiendas de que pone en riesgo la capacidad de atención médica de miles de familias de mexicanos que son las más desprotegidas. Ahí les va eso de primero los pobres. Pero los desvíos de dinero se mantienen igual. Morena ha desviado recursos por casi 3 billones de pesos sin poder justificar en qué se lo gastaron. Este dato se conoció cuando aún había algo de transparencia y a pesar de los intentos de los funcionarios públicos para ocultarlo. Recientemente, y con la ley de extinción del INAI, entre otros organismos independientes, esto ya se acabó. No habrá manera de que sepamos qué es lo que está ocurriendo con nuestro dinero, ni cómo lo gastan. Es decir, volvemos al antiguo PRI del antes de los 80s, en donde nadie sabía nada, pero todos le pagábamos constantemente. Por cierto, ahora que el presidente puede hacer lo que le venga en gana sin necesidad de al menos ocultarse, ¿cómo le hará para entrevistar a los más de 13,000 candidatos que dice tener registrados para definir las candidaturas a jueces federales? De acuerdo a la ley, le quedan solamente 10 días para entrevistarlos y no veo que haya comenzado. ¿O será que solamente era una simulación y propondrá a los que conoce o que le sean sugeridos por su partido? Digo, todo puede pasar, ¿o no? Y ya para irme me retiro con una joya al estilo de la 4T. Después de jurar que les importaba la ecología y todo eso, se descubrió que hay un contrato de la Sedena con una empresa llamada Susoma Soluciones Ambientales para el manejo de la fauna que interfiere con las operaciones del Tren Maya. O sea, que los jaguares y otros animales propios de la selva yucateca se han vuelto o han sido declarados como nocivos para el desarrollo turístico y han contratado a alguien para eliminarlos con el fin de que no estorben más. Tráguense esa otra burrada, chairos.